El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El día de hoy, jueves eucarístico, la Iglesia nos pide ofrecer esa Eucaristía por las vocaciones a las órdenes sagradas, es decir, por el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal. Pero también queremos pedir por las vocaciones a la vida laical, a la vida matrimonial. Queremos pedir al Señor que por los misioneros y misioneras, especialmente por aquellos que se necesitan que lo hagan presente en la misión adyentes, es decir, en tierras donde no es conocido nuestro Señor Jesucristo todavía. Y entre nosotros, pues a pesar de que lo conocemos, necesitamos una reevangelización. Entonces, pues necesitamos más trabajadores para la viña del Señor, para que nos ayuden en el proceso evangelizador. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración. Hoy tenemos como salmo responsorial el salmo número 2, el primer salmo, el salmo 1. Y nos dice que el hombre malvado, el que se deja corromper por el pecado, será como la paja barrida por el viento. Y qué tremendo, dice, sus caminos terminan por perderlo. Sí, pecadores sí, pero corruptos no. Cristianos pecadores sí, que todos los días tenemos conciencia de que somos débiles y caemos, y todos los días nos dejamos levantar por el Señor pidiendo perdón y comprometiéndonos, ¿verdad?, en reparar los daños cometidos. Pero corruptos no. Aquellos que sabemos que estamos mal, pero seguimos en la maldad, en el pecado, sin arrepentirnos, sin hacer proceso de conversión, sin escrutar nuestra conciencia. Y ahí nos vamos brutalizando, porque al perder sensibilidad espiritual, al ratito ya no sabemos qué es pecado y lo que no es pecado. Y por muy grave que sean nuestras faltas, no hay dolor o compunción ni deseo de reparación. Pecadores sí, corruptos no. Así que, queridos hermanos pecadores, tú y yo somos deudores de la misericordia de Dios, necesitados también de la misericordia, necesitados de su perdón. Comencemos este día y comencemos este momento tan especial que tenemos de encuentro con el Señor en ese sacramento, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
piedad. Pedimos por todos los sacerdotes, por nuestro obispo, por todos los obispos, por el Papa Francisco, especialmente ahora que se encuentra enfermo. Pedimos también por nuestros hermanos migrantes, pedimos por Luis Felipe Gutiérrez Lagunes y Alejandra Elizabeth de la Cruz Pláceres. Dios les lleve y les traiga con bien. Pedimos por todos nuestros bienhechores, por sus necesidades materiales y espirituales, por Rebeca, Lucía, Alma Piedad, Marta Elena y Jovita. Pedimos por nuestros hermanos siervos y siervas de Jesús Buen Pastor y por los enfermos del cuerpo y del alma. Pedimos también por Francisco Hernández Espinosa y por las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Eclesiástico. No confíes en tus riquezas, ni digas, con ellas todo lo tengo. No te dejes arrastrar por tus instintos y pasiones, ni sigas tus antojos y caprichos. No digas, yo a nadie me someto, porque el Señor te pedirá cuentas. No digas, he pecado y nada me ha sucedido, porque el Señor es paciente para castigar. No confíes en el perdón de Dios para amontonar pecado tras pecado, diciendo, su misericordia es grande y Él perdonará todas mis culpas, porque en Él hay misericordia, pero también hay cólera, y descarga su ira sobre los malvados. No tardes en volverte al Señor, ni lo dejes de un día para otro, porque su furor estalla de repente, y perecerás en el día del castigo. No confíes en el engañoso dinero, que de nada te servirá en el día del juicio. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus
sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la antigüedad, cuando no había estas fábricas de fertilizantes químicos, además del humus, ¿verdad?, que se utilizaba para echarle a las plantas y revitalizaran su desarrollo y su producción. ¿Qué se usaba para fertilizarlas? La sal. Todavía me tocó cuando mi papá le hacía a un lado de la raíz de las palmas, del mango y de los aguacates, una pequeña zanjita, y ahí se depositaba la sal y la tapaba. Y sobre todo en el coco, porque decía así iba a tener más sabor. Bien, la sal se utilizaba entonces en la agricultura. Y pues, por supuesto que la sal se sigue utilizando en la comida, en la cocina, ¿verdad? Y también la sal cuando no había refrigerador, para que la carne no se pudriera, se apestara, se corrompiera, pues se salaba con la sal. Y así se salaba la carne y permanecía. Bien, ¿cuántos usos tenía la sal?
Esto es además que si alguien se cortaba para que no se infecte, y sal. Que si la burra se lastimó, ¿verdad?, con el alambre o con la leña en la carga, sal. Entonces, la sal. Muchos usos la sal. Por lo tanto, era muy valorada la sal en la antigüedad. Tan valorada que en aquella zona, ¿verdad?, del Oriente, del Medio Oriente, de Europa, etcétera, la sal era utilizada como moneda de cambio. Sí, la sal, es decir, oye, quiero que me des 1 kilo de arroz y a cambio un poco de sal. Por eso, de ahí viene la palabra salario. A los trabajadores se les pagaba con sal. Vean ustedes, de ahí viene la palabra salario. Bien, pues tan importante es la sal que el Señor nos dice que nos dejemos salar la vida para que no pierda su sabor y no nos dejemos corromper, para que no pierda sus propiedades, sus valores. Y para dejarnos salar como cristianos necesitamos la sal del Evangelio. Cristo es nuestra sal. Y por eso todos los días tenemos que encontrarnos con Él para no echar a perder nuestra vida, nuestro proceso, no equivocar el camino. Y por esa razón, sí, insisto eso que decía el Papa Francisco. Pecadores sí, hermanos, débiles y pecadores, pero confiando en la misericordia de Dios, no confiando en nuestras propias fuerzas ni en falsas seguridades. Pecadores sí, pero corruptos no. Entonces, hermanos, no te dejes corromper. Déjate hoy salar por el Señor. Déjate salar por el Evangelio. Y aquí tenemos entonces lo que tenemos que cuidar. Cuida tus acciones. En el proceso de conversión tenemos que ser muy radical. Y antes de ser exigentes con los demás, el hombre justo comienza siendo exigente primero con sí mismo. Exígete a ti mismo antes de exigir a los demás. No seas hipócrita. Hipócrita es aquel que exige a los demás y no se exige nada a sí mismo. Consigo mismo es muy permisivo, se permite todo. No. Empieza a ser justo exigiéndote a ti mismo. Y por eso ahí tenemos, cuida tus acciones. Cuida tu conducta, la dirección de tus pasos. Cuida también tus deseos, tus ojos. Y ahora entendemos. Si no, vas a escandalizar. Y escandalizar, la definición de escándalo, Santo Tomás de Aquino decía, es toda acción o palabra que lleva a la ruina al prójimo. Toda acción o palabra que lleva a la ruina espiritual al prójimo, eso es escándalo. Y tú, si eres salado por el Evangelio, tú no vas a dar escándalo. No te puedes permitir escandalizar a los pequeños que vienen entrando a la iglesia. Esos son los pequeños, los que vienen acercándose. Por eso, desde aquí hasta acá, pasando por mí, por supuesto, tenemos que evitar el escandalizar a los pequeños. Nosotros que ya estamos aquí en la iglesia, ¿verdad?, y que hemos descuidado, nos hemos dejado corromper y ya no cuidamos el ser prudentes y escandalizamos. Construimos con nuestras manos, pero destruimos con nuestra boca y con nuestras actitudes. Tenemos que tener cuidado de escandalizar. Nos quejamos de que somos poquitos y que nadie nos quiere ayudar, pero nosotros posiblemente tengamos culpa porque no presentamos la vida cristiana tan atractiva que otros quieran venir a sumarse a caminar con nosotros. No le estamos haciendo atractiva
no estamos haciendo una buena oferta con nuestra forma de vivir, no estamos haciendo una buena oferta del Evangelio. Por eso no nos convirtamos en ratones de sacristía. Tenemos que cuidar nuestras actitudes. Tenemos entonces que ser apasionados todos los días en el encuentro con el Señor. Y por eso decíamos, es radical porque dice el Señor, si no cuidas tus acciones, mira lo que va a pasar, lo que tienes que hacer. Tienes que cortar con todo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Esto quiere decir el Señor. Cuida tus acciones. Tienes que cortar con toda ocasión de pecado que te lleve precisamente a romper tu comunión con Dios y con los hermanos. Cuida tus acciones. También te dice, si tu pie te es ocasión de pecado, cuida tus pasos, tu conducta, reorienta tu voluntad hacia el Señor. Y con esas palabras lo dice, si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo que corta. En el proceso de conversión tenemos que ser radicales. Y por otra parte dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, el ojo representa lo que tú deseas. Entonces, si tus deseos no están en sintonía con el proyecto de Dios sobre ti, que es tu salvación, tu redención, entonces tienes que cortar con todo eso. Y así entonces hay cosas que personas y situaciones o circunstancias que tenemos que hacer a un lado, porque siempre nos arrastran a lo mismo y a lo mismo. Sí, quizá en sí mismas no sean pecado, pero nos pueden llevar al pecado. Por eso hay algunos contactos, algunas imágenes, algunas páginas, algunas amistades, algunas situaciones que nos hacen patinar en lo mismo y nos están corrompiendo, nos están destruyendo la vida, la comunión de vida que tenemos con el Señor y con los hermanos. Entonces, hoy déjate salar por el Evangelio. El Señor quiere evitar tu corrupción. Y entonces, recuerda, en el proceso de conversión tienes que ser radical. No esperes para mañana. Hoy tiene que comenzar nuestro camino hacia el cielo. Hoy nos tenemos que empezar a transformar en constructores del reino. Hoy tenemos que empezar a presentar la oferta del Evangelio y de la evangelización atractiva. Por eso le pedimos al Señor, concédeme la gracia de irradiarte a ti con mi mirada, que cuando yo vea no sea yo, seas tú. Cuando yo hable no sea yo, seas tú. Cuando yo trabaje y te sirva no sea yo, seas tú. Que Dios nos lo conceda. Amén. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar, Señor, va nuestra ofrenda, el abrazo sincero al hermano, perdonándonos nuestras ofensas. Acepta, Señor, el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Oren, hermanos, para que ese sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él.
Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por ese sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas siembras en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu Iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Oración misionera. Padre bueno, sintiéndome envuelto en tu mirada paternal, por las manos de María, nuestra Madre de Guadalupe, te ofrezco como víctima a tu Hijo amado Jesús, en unión con Él en su oblación sacerdotal. Movido por el Espíritu Santo, quiero por amor ofrecer mi ser y mi vida entera, como hostia viva, tomando cada día la cruz, negándome a mí mismo, en favor de la evangelización del mundo, para que todos encuentren salvación en Cristo, en favor de los sacerdotes, para que sean celosos misioneros y santos pastores. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Bien. ¿Quién está en pequeña comunidad? Levante la mano, aquí. Bien. Entonces, miren, estas hermanas les pueden decir a los que no están en pequeña comunidad que por aquí hay una casa de reunión, ¿verdad? No hay casa de reunión. Entonces, infórmenles, ahí ya viene pronto el querigma, y entonces para que les digan cuándo es el querigma o cómo les vamos a preparar. No puede ser posible que esta es como Betsaida, Cafarnaúm, la otra ciudad no recuerdo cuál es, ¿verdad? Es decir, donde más ha estado Jesús y donde no hay casa de reunión. Eso le pasó también a nuestro Señor. Donde más estuvo Él, no había respuesta. No puede ser posible, ¿verdad? Entonces, pues el jueves pasado, a propósito de que mañana hay hora santa, me tocó estar aquí. Casi no viene la gente. Yo creo que vamos a tener que dejar de hacer la hora santa y que se vayan todos para allá. Entonces aquí no hay tampoco casa de reunión. Los que están muy tibios. Entonces, pues algo tenemos que hacer. Y entonces, pues en las otras capillas, ya anoche que celebré en San Isidro, hay casa de reunión. Y qué bueno, porque también San Isidro, junto con María Reina, pues tiene como 4 casas de reunión. Allá las más retiradas, San José, que una sola persona basta con encender la chispa, si en verdad está comprometida con el Señor, ¿verdad? Entonces, pero como no estamos convencidos de ese proceso, seguimos como vamos. Y la verdad es que a mis hijos lo mejor, y ustedes los estoy tratando como lo que son mis hijos espirituales, y he traído, hay muchísimos sistemas o formas de pastorear. Yo he traído CINE, Sistema Integral de Nueva Evangelización, porque creo que es lo mejor, porque lo conozco y lo he vivido. Entonces, pero pues no. Y estamos invirtiendo recursos económicos, recursos humanos, recursos de tiempo y demás, materiales, pero no, hay poca respuesta. Entonces, hay muy poca respuesta. Tenemos que hacer algo. Entonces, pues no importa, a mí qué me importa que el día de mañana que me vaya a ir y que no quede piedra sobre piedra. Hoy me toca estar aquí, no sé cuánto tiempo, entonces aprovechen la oferta, porque yo voy de paso. Aprovechen la oferta. No sé que al ratito, es que, y verdad, entran en las melancolías espirituales, y ahorita mientras estamos aquí, pues son como piedras, fríos, insensibles. No se dan cuenta que la comunidad se nos está perdiendo y no hacemos nada. Entonces, no, tenemos que comprometernos con la evangelización. Y por allá, ¿verdad? Tuvimos una reunión de decanato, se habla mucho de evangelización. Bueno, ¿y qué están haciendo para evangelizar? ¿Qué están haciendo? Están haciendo poco o nada. Y algunos creen que dar catequesis es evangelizar. No es cierto, no es así, no es así. No es así. Primero es evangelizar y después catequizar. Primero evangelizar y después catequizar. No es al revés. Entonces, tampoco mover sentimientos. Tampoco es eso.
Entonces ahí una persona me escribía y me decía: Padre, es que voy a ir otra vez a la misa de sanación. Misa de sanación, es que no he podido dormir bien. Cuánta equivocación, cuánta falta de formación, cuánta falta de hacer conciencia de que aquí está Jesús y que aquí hay sanación donde está Jesús vivo. Y la Eucaristía que celebramos no es de segunda. Esa Eucaristía, ese es el pan vivo que baja del cielo y que se ofrece a cada uno de nosotros, y que si tenemos fe y venimos con hambre y nos conectamos con el Señor, pues va a haber sanación, va a haber liberación. Pero pues estamos en otra parte. Así que necesitamos o evangelizamos. Solamente hay esa opción, no hay más. Entonces, no sé si ya le hablaron las hermanas, ¿verdad? Ya las conocen ustedes, dónde viven. Oye, te invito, ¿verdad? Tengo una perla de gran valor que se llama Jesucristo, la encontré y me cambió la vida, y entonces pues te la quiero ofrecer a ti y te invitamos, ¿verdad? Pues no es así. Entonces tenemos que despabilarnos, en la evangelización tenemos que despabilarnos, estamos como que muy dormidos. Bien, hoy tenemos hora santa, vamos a ver cómo es la respuesta. Si no, la verdad es que vamos a tener que irnos a otra parte, aquí hay poca respuesta. Bien, por otra parte, pues tenemos mañana confesiones. Hagan su examen de conciencia bien hecho. Y si no te descubres, si no alcanzas a ver tus pecados, pide al Señor que te ayude a descubrir tus pecados. Hagamos buen examen de conciencia. Y mañana confesiones de 10 a 1 y de 4 a 7. El día sábado pues tenemos esta convivencia parroquial. Entonces hay algunos que no tenemos sentido de pertenencia, que nada más venimos y nos vamos. No tenemos sentido de pertenencia. Aquí nos ha puesto el Señor, aquí tenemos que dar fruto. Aquí esta es nuestra comunidad, es nuestra familia. Es que tenemos que enseñarles a ser familia. Tenemos que enseñarles a ser comunidad, no simples conocidos. Si somos amigos de Jesús, seremos hermanos entre nosotros. Así que mañana, el día sábado, les invitamos a que vengan de 8 a 3 de la tarde. Vengan a compartir la vida. La vida se va, tenemos que compartir. Tenemos que aprender a estar con Jesús y con los hermanos. Les invitamos. Y el día domingo tenemos Domingo de la Divina Providencia. Hermanos, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría del Señor vayamos en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu